decíamos nosotros que somos de Social Lab, bueno, yo sola. Mi nombre es Laura, y trabajo en Social Lab, estoy a cargo de la parte de investigación. Así que más bien siempre mi trabajo es como buscar problemáticas en las comunidades, que son de los segmentos más bajos, con menores ingresos de acá y de toda Latinoamérica. Y la idea hoy es presentarles algunos desafíos a ustedes para que piensen en posibles proyectos de liderazgo y de emprendimiento. ¿Por qué nosotros decimos de emprendimiento? Porque nosotros en Social Lab trabajamos con emprendimientos, que es lo que se llama emprendimientos sociales, que son emprendimientos que tienen impacto social. Lo que hacemos es, bueno, como dice ahí, buscamos desarrollar los proyectos y escalarlos. O sea, si hay proyectos que quizás son proyectos chicos que están trabajando en una comunidad, la idea es que ojalá puedan replicarse al mayor número de comunidades posibles. Como les comentaba, mi trabajo es más bien ver cuáles son las problemáticas sociales con las que podemos trabajar y también ver un poco cuáles son las oportunidades que hay. Cuestiones que hoy, por ejemplo, la gente está gastando más plata en algunas cosas que podrían estar gastando menos, o directamente trabajar en grandes temas como son educación, salud, ingresos, demás. Pero como les decía, nosotros trabajamos con emprendimientos sociales. Eso significa que son emprendimientos que tienen impacto social. O sea, que tengan impacto social es que puedan ofrecer ciertos modelos de producto o de servicios o modelos en general que les traigan un impacto positivo en la calidad de vida. Y eso trabajando en distintas líneas, como vamos a ver, que son las de educación, salud, las líneas más bien generales. Bueno, me voy a pasar rápido la parte de qué es lo que hace Social Lab, porque lo importante son más bien los desafíos, pero nosotros como Social Lab lo que hacemos siempre es trabajar con empresas, con sectores del gobierno y con universidades para tratar de hacer este match con las comunidades, o sea, con las poblaciones donde nosotros trabajamos. Entonces, hacemos charlas en universidades, a veces lo llevamos a las poblaciones, también en las empresas, también trabajamos con el gobierno, por ejemplo, en concursos donde elegimos las mejores ideas de emprendimiento social y las premiamos y les damos distintas metodologías para que las puedan ir desarrollando. Nuestro equipo en Social Lab es un equipo que está compuesto por en Chile somos como unas 15 personas, después estamos en otros países de Latinoamérica. Y como podrán ver, somos un grupo igual dentro de todo bastante joven y multidisciplinario. Es súper importante trabajar de forma multidisciplinaria, o sea, con gente que viene de distintas disciplinas. En mi caso yo soy socióloga y dentro del equipo hay mucha gente que es ingeniero comercial, ingenieros civiles, mucha gente de comunicaciones, periodistas, también hay un líder de comunidades, diseñadores, demás. Todos esos hacemos como distintos cruces para apoyar a los proyectos de emprendimiento social con los que estamos trabajando. Como les contaba, otra cuestión grande que tenemos son concursos en una plataforma de innovación abierta, donde alguien, cualquier persona solamente registrándose con su mail o con Facebook, puede entrar a la plataforma y subir una idea. Y las mejores ideas pasan por todo un proceso de innovación social y finalmente las mejores son premiadas. Siempre son ideas que puedan convertirse en emprendimientos sociales, que tengan impacto, que sean innovadoras, que puedan ser replicables, que puedan ser escalables y que puedan de alguna forma hacer un emprendimiento entonces que tienen que ser sustentables, sostenibles en el tiempo, tienen que generar ingresos también. Nosotros apostamos a que los emprendimientos se transformen en lo que se llaman hoy empresas B, que son empresas que generan ingresos, pero que también generan un impacto social. No empresas, digamos, como que lucran, sino que empresas que generan plata para poder sobrevivir, para pagar sus sueldos y generan un impacto social. Eso es lo que nosotros también estamos buscando con los emprendimientos. Algunos emprendimientos sociales que tenemos, algunos ejemplos son, por ejemplo, una ducha que se diseñó para, en este caso, campamentos, gente que no tiene agua en llave, no tiene presión, entonces se está bañando en partes, así como en un tarro. Se diseñó una ducha para gente que no tiene cañerías, que no tiene llave y demás, a través de un sistema súper simple. Después también baños sustentables, en este caso también para campamentos para gente que no tiene un servicio sanitario adecuado y un purificador de agua que ya lo desarrolló un laboratorio de alta tecnología que está en Viña, con un emprendedor bien fuerte que trabaja en Estados Unidos que se llama Solesi, que tiene un laboratorio que se llama CAI. Entonces, como ustedes ven, esta ducha la diseñaron unos estudiantes de diseño de una escuela en Estados Unidos y los demás son unos estudiantes de la Universidad Federico Santa María. Pero como ven, trabajamos con estudiantes, trabajamos con profesionales y también trabajamos con laboratorios de alta tecnología. Pero sobre todo nuestra idea es como trabajar con jóvenes, con gente que se está recién recibiendo, gente
gente que quiere emprender, que quiere tener su propio negocio, si se quiere, pero que tiene que tener impacto social. Eso es un poco lo que nosotros estamos buscando, sobre todo en jóvenes, porque los jóvenes siempre son los que más posibilidad tienen de arriesgarse. Uno ya cuando está más asentado o es más grande o tiene una familia que mantener y demás, es más difícil que quiera poner su propia empresa. O es más difícil que se quiera arriesgar, sobre todo en emprendimiento social. Los emprendimientos sociales tienen menos ganancias, son un trabajo más arduo y demás. Bien, pero para pasar un poco a lo que vinimos acá, que es el tema de los desafíos, como les contaba, nosotros trabajamos con emprendimientos sociales, o sea que tengan impacto social, que mejoren la calidad de vida de las poblaciones con menores recursos, y obviamente para eso es a través de entregarles distintas herramientas o de trabajar en distintas áreas. Esas áreas son las clásicas, las que dice la ONU, las que dice CEPAL, nosotros quizás también agregamos alguna más. Son trabajar en el área de educación, en el área de la salud, en el área de trabajo, y en el área de trabajo también consideramos ingresos, consideramos también gastos, ahí se mete todo el tema de deudas, cómo se está pagando, cómo se están generando ingresos, emprendimiento y trabajo en general. El tema de vivienda y servicios básicos y el tema de la tecnología de la información y las comunicaciones. Y este último punto, algunos adhieren, otros no. Nosotros creemos hoy que a través de la tecnología y todo lo que es comunicaciones, hoy la gente puede acceder a mayores oportunidades de las que antes no estaba accediendo. O sea, desde buscar trabajo por internet, desde tener información sobre sus derechos que antes no tenía, desde comunicarse o asociarse con otros en redes sociales, o desde usar mensaje de texto o un teléfono, lo que sea. Creemos que hoy, a partir de estas herramientas, también es posible brindar nuevas oportunidades. No solamente internet, también celular, también mensaje de texto, que incluso hay unos proyectos con los que trabajamos que tienen ese sistema. Y ahí les voy a comentar un poco más. Bien, antes de pasar a los desafíos, nosotros, como les dije, nosotros trabajamos con comunidades, poblaciones con menores recursos. ¿Qué entendemos por esto? Entendemos más bien acá en Chile lo que serían los segmentos socioeconómicos de bien. O sea, gente que está ganando hoy por hogar, en un hogar, aproximadamente unos 300.000, quizás hasta 400.000 pesos, no más, por hogar en un núcleo familiar. Algunos ganan muchísimo menos, pero ese sería el tope. Pero obviamente nosotros entendemos de que la vulnerabilidad no es solamente una falta de dinero, sino que también hay distintos tipos de vulnerabilidades, ¿no? Hay gente que puede ganar determinada cantidad de dinero, pero vive en una casa que no tiene un buen techo, o vive en un campamento, o vive en barrios que se están recién armando, o hay gente que no tiene acceso a muchísimas cosas independientemente de lo que gane. Obviamente, en la mayoría de casos, la gente que menos dinero gana es la que menos tiene acceso a educación, a salud, a la tecnología de las informaciones y a una vivienda y servicios básicos dignos. Pero para que se entienda, nosotros no trabajamos solamente con lo que es pobreza extrema de campamento, sino que trabajamos con un segmento más amplio. Le digo un segmento más amplio porque si tomamos el segmento D y E, dependiendo de los estudios, pero podríamos decir que es casi la mitad de la población en Chile. Entonces no es un segmento menor ni es un segmento chico. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta o voy a empezar directamente con los desafíos? ¿No? ¿Algo que quieran preguntar? Bien. Los desafíos que ustedes pueden elegir para su proyecto son estos 10, como van a ver hay algunos que son muy generales, como educación, y otros que son un poquito más específicos, como es el tema, por ejemplo, del sobrepeso o algunos temas en salud que después nos vamos a meter en profundidad. Para empezar, para el primer desafío que les proponemos, es el de canasta básica de alimentos. ¿Por qué canasta básica de alimentos? Es un tema simple, es un tema de todos los días, es algo básico, es lo que uno necesita para poder vivir, que es comer, y alimentarse obviamente también de forma nutritiva, que eso tiene que ver con el segundo desafío. También el tema de canasta básica de alimentos, o el tema de compra de alimentos, porque primero es en lo que están continuamente pensando las mujeres que nosotros siempre vamos a visitar, cuando vamos a terreno y demás, y siempre nos hablan de este tema de cuánto tiempo gastan en el almacén, cuánto tiempo y esfuerzo gastan en cocinar, en tratar de hacer de que la poca plata que tienen les alcance, demás. Y también porque si nosotros empezamos a ver las estadísticas, vemos que en el segmento este que podría ser un DE, están gastando más o menos un 50% de todos sus ingresos solamente en comprar comida. Entonces toda la plata que les entra, por ejemplo en un mes, la mitad de esa plata se destina solamente a comida. Entonces es un tema bastante importante porque está siendo el tema principal hoy en su presupuesto. Bien.
Ahora, en el tema de la canasta básica de alimentos, nosotros queremos pensar en soluciones que hagan que los alimentos sean más baratos, o que sean más nutritivos, o que sean más accesibles, o demás, tenemos que tener en cuenta distintas dimensiones. Acá yo los desafíos que les voy a presentar grandes desafíos, que son grandes problemáticas, y obviamente cada una de estas problemáticas son problemáticas muy profundas. Yo solamente les voy a presentar un poco de forma superficial lo que nosotros vemos, y sin meterme mucho para que no extenderme demasiado y porque así ustedes también pueden elegir entre una gran gama de desafíos y también elegir desde dónde trabajar el desafío. ¿No? El tema puede ser abordado de millones de formas. Bueno, el tema de canasta básica de alimentos también puede ser abordado de distintas formas. Por ejemplo, si uno empieza a meterse en el contexto, empieza a ver cómo se consume, qué se consume, dónde se compra, cómo se compra, empieza a ver un montón de variables interesantes que son importantes para que ustedes piensen en proyectos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un proyecto que diga vamos a hacer que los alimentos sean más accesibles o que los alimentos sean más baratos, tenemos que ver hoy dónde la gente está comprando los alimentos. ¿Y dónde creen que este segmento compra los alimentos? Es una pregunta. ¿Dónde creen que compran los alimentos? A cuenta. ¿No? ¿En la feria? En la feria. En la feria es sobre todo en Santiago, donde hay ferias en todos los barrios, es un muy buen espacio para la gente. ¿Dónde más? Les llevan alguien de campamento como que compra los productos y se los compran entre ellos. Sí, más bien en almacenes del barrio. Sí. Entonces lo que se ve es feria, almacén de barrio y también, en mi caso, sobre todo si está cerca, un supermercado. Sobre todo si está cerca, digo, porque la gente no va a movilizarse tanto o no tiene autos para ir a comprar un supermercado. Pero si hay un supermercado cerca, también puede ser el supermercado. Ahora, también se recurre mucho al almacén de barrio. ¿Por qué creen que se va más al almacén de barrio? Además de la cercanía. Porque pueden pedir, o sea, no, Prestado. Confianza. Porque pueden pedir fiado, porque también puede ser un vínculo más cercano. Que no pueden dejar las casas solas tampoco. No se pueden dejar las casas solas y también hay un tema interesante que es que en las almacenes la gente puede comprar de a poco. O sea, bueno, quizás en el supermercado también, pero uno no va a ir hasta el supermercado a comprar 2 huevos, porque además no te venden 2 huevos, y volverse. En cambio en el almacén sí, porque en el almacén se puede vender todo en formatos más chicos. ¿Y por qué la gente compra en formatos más chicos? Porque le dicen más cómodo. Porque no tiene plata. Porque no tiene plata. Entonces, nosotros quizás estamos acostumbrados, o por lo menos yo cuando voy al supermercado hago una gran compra cada 15 días, a veces cambia, pero en general cada 15 días. Voy al supermercado, hago una gran compra, porque además mi salario es mensual, entonces yo sé que cuento con tanta plata en el mes, voy al supermercado, hago las compras, me traigo todo para mi casa y sé que eso me dura 15 días, un mes. Y me puedo gastar 50.000, 40.000, si somos más me podría gastar más. En cambio la gente no tiene tanta plata de una, no dice voy a ir al supermercado, voy a hacer una gran compra, compro por mayor, me sale más barato y me alcanza para todo el mes. No, porque la gente no tiene esos 50.000, 60.000 o lo que sea para comprar en grandes cantidades. Entonces empieza comprando en pequeñas cantidades. Va al almacén y por ejemplo dice, bueno, hoy tengo 5.000 pesos, tengo 3.000 pesos, lo que sea, voy al almacén y voy a ver con eso que me alcanza. Entonces compro un poquitito de arroz, compro 2 huevos, compro un paquete de fideos y con eso tiro todo el día. Eso es un poco lo que pasa. Entonces es súper importante, si nosotros nos vamos a meter en un tema de desafíos vinculados a alimentos, ver cómo están consumiendo y dónde están consumiendo. El tema de la feria también es súper importante, como comentaba, porque es un espacio de socialización donde la gente va seguido, le gusta ir, tiene ahí al casero que ya es su amigo, se junta con además vecinas, con su familia. Entonces también la feria es un espacio interesante. Y también esto que le comentaba de ir comprando en pequeñas cantidades porque no cuentan con toda la plata junta para hacer una gran compra. Esto sería de que sería mucho más difícil comprar, por ejemplo, al por mayor, que les puede resultar mucho más barato. Otro tema importante, por ejemplo, de la comida es qué es lo que están consumiendo. Esto quizás tiene que ver un poco con el segundo desafío, que es el tema del sobrepeso. Nosotros sabemos de que hoy el sobrepeso es un tema visible, que ya se empieza a hablar, que se empieza a ver en el diario, que en Chile hay mucho porcentaje de gente con sobrepeso y demás, pero en los segmentos con menores recursos el tema del sobrepeso se ve bien fuerte, ¿no? A diferencia que uno tenía como un poco el mito que la pobreza tenía que ver con algo de gente que no tiene para comer, gente que, no sé, sobre todo como uno lo asocia con imágenes
en África, donde la gente está desnutrida y demás. Acá vemos que la gente está muy obesa y que la gente está desnutrida, pero porque come muy mal. ¿Por qué come muy mal? ¿Qué creen que es lo que más se consume? Carbohidratos. ¿Y por qué se consume mucho carbohidratos? Son baratos. Porque son baratos. Porque creen. Porque además me sale fácil, entonces es barato y la gente queda satisfecha y cuando la comida Claro. Claro, el carbohidrato, además no lleva tanto, o sea, uno no tiene que hacer mucho, de repente si no voy a almorzar, o sobre todo a la noche, quizás sobre todo al 11 se puede hacer un almuerzo, pero desayuno, y después o durante el día, ¿qué hago? Voy, compro pan, como pan, le pongo lo que pueda Es fácil. y como. Me llena, es barato, o más barato que estar cocinando, por ejemplo. Lo venden en todos lados, porque en todos lados hay pan. O fideos, arroz, lo que sea. Y además me llena, y además es rico. Bueno, yo también en mi caso muchas veces, a veces no almuerzo, no sé, y lo que hago es comer pan todo el día. Y eso finalmente lo que hace es hacer que se tenga una bastante mala alimentación. Obviamente hay mucha gente que sabe que está comiendo mal. A veces no es solamente un tema de información, sino a veces es el tema de que la gente pueda tomar conciencia de una forma un poco más fuerte. Pero sí observamos que en la mayoría de los barrios, campamentos o blogs de los que visitamos, hay mucha gente con problemas de sobrepeso y si no hay mucha gente con problemas de diabetes, hay mucha gente con problemas de distintas enfermedades que están asociadas directamente o se ven empeoradas por el tema de una mala alimentación. Lo que yo siempre digo cuando presentamos este desafío es que tenemos que ver cómo hacer, por ejemplo, para competir con un carro de sopaipilla. ¿No? La gente que sale a trabajar o que sale a comprar algo o que está en su casa dice, tengo hambre, voy a comer algo, tiene un carrito de sopaipilla con una sopaipilla que le cuesta 100 pesos. En algún lugar está 120, pero en cerca de esta zona está más o menos 100 pesos. Y se puede comprar varias sopaipillas, con eso puede estar llena, puede estar satisfecha. ¿Cómo hacemos para competir con eso? ¿Cómo hacemos para competir con una sopaipilla que es rica, que es barata, que llena? Bueno, ahí tenemos que pensar qué cosas se nos ocurren. Porque no es solamente llevar información de lo bueno que puede hacer comer verduras o comer otros alimentos, sino que también tenemos que ver cómo podemos realmente gatillar un cambio importante. Bien, este es el segundo desafío que tiene que ver con el tema de los alimentos, uno con el costo de los alimentos y cómo acceder de forma más fácil a la canasta básica de alimentos y poder bajar los costos, y el segundo con acceder a alimentos de calidad o alimentos nutritivos, mejorar la nutrición y demás. El tercer tema tiene que ver con acceso a internet, que este tiene que ver un poco con esa dimensión que les comentaba nuestra, que es tratar de incentivar todo lo que es tecnología y comunicaciones. Y en el tema de acceso a internet lo vemos porque es un tema bien claro, muy claro que se ve en las poblaciones. Porque ¿qué es lo que pasa? La mayoría de gente quiere internet y necesita internet, sobre todo las familias que tienen hijos, que van al colegio, y en el colegio, en cualquier colegio, ya sea un colegio de zona rural, o acá en Santiago, o lo que sea, la maestra le dice que busque información, no sé, busque entregar información mañana de quién es Arturo Prat. ¿Y qué hacen los chicos? ¿Van a la biblioteca, van a la enciclopedia, van al libro? Van a Google, van a Wikipedia, lo que sea, y buscan información. También hay otras profesoras que se manejan por mail. Entonces, sobre todo, lo que se ve al principio es que los chicos para el colegio necesitan tener internet. Hay otros casos de gente que trabaja, que tiene su propio negocio y necesita tener internet también. Pero la primera forma de entrada de internet en estos hogares es, sobre todo, a través de los chicos que lo necesitan para el colegio. Entonces, los chicos le dicen a los padres que necesitan internet, y el padre dice, ok, anda al ciber, te paso plata. Resulta que el chico va al ciber, empieza a meterse en internet, empieza a meterse en Facebook, empieza a meterse a jugar, empieza a ver de que hay distintas cosas que hacer en internet y se queda bastante tiempo. Y también hace las tareas, imprime la información que necesita para llevarla al colegio y demás, y finalmente terminan gastándose hasta 25.000, 30.000 pesos mensuales. Solamente en el cibercafé, cuando nosotros podemos tener un plan de 15 lucas o lo que sea, teniendo internet en nuestras propias casas. Entonces, cuando ven los padres todo lo que están gastando y además ven de que internet es una buena herramienta, dicen, yo también quiero internet en mi casa, voy a contratar el servicio. Van a las compañías y las compañías le dicen, no, ¿sabe qué? En su caso no le podemos dar internet. ¿Por qué? Porque vive en una zona donde no hay un cableado o donde no hay una antena o lo que sea, no hay factibilidad técnica.
o quizás porque esa persona está asociada a un determinado score de riesgo, que es casi como un DICOM, donde si no llega con el puntaje no se le puede hacer un contrato. Entonces tampoco se le puede dar internet. Entonces, frente a esta situación de que hay mucha gente que quiere internet pero que no puede acceder y que está pagando más, hay muchos emprendedores que están teniendo proyectos que dan internet a sus vecinos. Hay proyectos en Puente Alto, hay proyectos en zonas rurales, hay proyectos en la granja, en el bosque, incluso lo de ellos en Ñuñoa. Está lleno de proyectos de gente, de emprendedores, que veían que no podían tener internet en su casa ni tampoco sus vecinos y hicieron distintas cosas, instalaron unas antenas o armaron distintos modelos para llegar con internet a esos barrios. Entonces nuestro desafío es que ustedes puedan ofrecer, quizás no un modelo con antenas, sino son especialistas, pero distintos modelos de negocio donde se puede llegar a internet en estos barrios. Este es un desafío que hoy está bien presente porque sobre todo la gente está demandando un servicio, se lo está demandando incluso a las compañías, está diciendo por favor quiero ser cliente y las compañías no los aceptan por distintos motivos. Entonces ya hay distintos emprendimientos que están trabajando sobre eso, hay algunos que además tienen beneficios sociales como dejarles Wikipedia o ciertas páginas educativas gratis, de libre navegación, o hay otros que tratan de bajar los precios lo máximo posible y demás beneficios. Bien. Y el cuarto desafío tiene que ver, voy a poner una palabra. El cuarto desafío tiene que ver con el tema del endeudamiento. El endeudamiento también, sabemos que es un tema hoy que está bastante en moda, que se ve mucho, y sobre todo en este segmento nosotros vemos de que se manifiesta con más fuerza. Si bien, si uno toma como los análisis de toda la sociedad chilena, en realidad parecería que todas las clases sociales están endeudadas, pero menos los que son del quintil más rico. Pero hay una tendencia a que todas las clases sociales están endeudadas. Pero en los segmentos más bajos, la deuda puede ser más grande o se ha generado un sistema en lo que ellos viven ya a través de la deuda. Ahora, estas deudas que ellos adquieren, o este crédito, o mejor dicho, que ellos piden, en general no es con los bancos, sino con quiénes? Con las casas comerciales. Tarjetas de todas las casas comerciales, pueden ser Ites, Falabella, La Polar, Ripley, lo que sea, o las mismas del supermercado. Ellos tienen estas tarjetas que, si bien parecería que algunas trabas por lo general siempre pueden tener acceso. Yo he visto en casos de campamento, que es pobreza extrema, con acceso a todo tipo de tarjeta. Y si no se la piden un amigo o lo que sea, en general siempre hay acceso a las tarjetas de casas comerciales para comprar cosas. Entonces vemos que la mayoría de gente accede a este crédito y usa estas tarjetas sobre todo para créditos de consumo. Hay un porcentaje de en qué se endeuda este segmento y más de la mitad de su deuda tiene que ver con consumo. O sea, más bien con comprar en el supermercado o comprar algunas cosas, por ejemplo, algún electrodoméstico o comprar, no sé, hasta un juego de sábanas o hasta hacer las compras de alimentos en un supermercado. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las deudas? Por un lado, nosotros creemos de que el acceder al crédito es una opción y es una oportunidad para mucha gente que no puede acceder si no es a través de créditos. Pero por otro lado sabemos de que tiene un montón de consecuencias negativas. En cuanto a la opción al crédito, sabemos de que es algo importante, también puede ser algo necesario. Por ejemplo, si la gente quiere comprar una heladera o quiere comprar un lavarropas, pensemos que si hay gente que tiene muy pocos ingresos, va a ser difícil de que puedan juntar la plata y comprarse una heladera, hasta una computadora, o hasta comprar una mesa para casa, o si viene una emergencia en salud, o cualquier tipo de emergencia, es muy difícil que puedan contar con el dinero. Entonces acuden a este crédito, que en ese sentido puede ser algo positivo. El problema es de que finalmente se terminan endeudando tanto y saben bastante poco de lo que significa haber adquirido ese crédito. Los intereses son muy altos, les cobran seguro de no sé qué, un mantenimiento mensual, y finalmente terminan pagando 5 veces más ese lavarropas, esa plancha que compraron. Entonces, ahí hay un tema interesante con el que ustedes pueden trabajar en cómo hacer de que estos créditos no sean abusivos. Que si bien quizás es interesante que puedan acceder al crédito, cómo hacer de que eso no sea una consecuencia negativa para ellos. Porque en este ritmo lo que sucede es de que la gente finalmente termina destinando hasta plata mensual a solamente pagar créditos.
hay gente que está pagando más de la mitad de sus ingresos solamente en créditos que me imagino que quizás nunca van a poder pagar en sus vidas, pero que tienen que pagar todos los meses para que no los penalicen de distintas formas. Incluso hay gente que sabemos de que pagó todos sus créditos, pero ahora tienen que pagar los intereses, y muchas veces los intereses son mucho más del crédito o la compra que por lo que tuvo. Entonces ahí hay un tema bastante engorroso con el que uno se puede meter y trabajar y proponer alguna solución. Bien, el quinto desafío que les proponemos tiene que ver con el tema del transporte, porque es algo cotidiano, es algo que todos los días se hace, la gente toma transporte para ir a trabajar, para ir a llevar a los chicos al colegio, para ir al médico, para lo que sea. Entonces el tema del transporte es un tema bien cotidiano y bien importante, sobre todo hoy en Santiago, que cada vez se hace más presente, que es una ciudad que está creciendo, que cada vez hay más tacos, que cada vez el transporte público está cada vez más lleno, que las micros tardan más, lo que sea. Entonces, acá, ¿qué soluciones se les ocurren para hacer el transporte más eficiente? Sobre todo teniendo en cuenta que estos segmentos sociales por lo general viven bastante alejados, por ejemplo, de su punto de trabajo. Acá hay un mapa de los lugares donde la gente tiene que movilizarse para el trabajo. Obviamente, toda la zona de Santiago Centro, Providencia, Las Condes, demás. Entonces, la gente que vive sobre todo en estas zonas tiene que viajar muchísimo más para llegar hasta su lugar de trabajo. Y ahí termina perdiendo mucho tiempo, gastando mucho dinero en una situación de incomodidad bastante grande. Entonces ahí hay un tema bastante interesante que trabajar. Por ejemplo, en el caso de las nanas se ve bien claro. Bueno, las nanas viven en zonas más bien alejadas, tienen que ir a Las Condes, tienen que ir a las zonas altas y tienen bastante tiempo de viaje. Algunas tienen 1 hora, 2 horas. Y finalmente, sobre todo pensando que son mujeres y quizás tienen chicos que cuidar, esto de estar viajando 2 horas ida, 2 horas vuelta, de pagar el transporte y de ir a trabajar a un lugar donde no le pagan tanto, a veces no rinde mucho. Y el tema del transporte ahí entra con bastante fuerza. Bien. El sexto desafío que les presentamos tiene que ver con esa área que nosotros decíamos de energía y servicios básicos. Si bien el tema de los servicios básicos uno podría trabajar en el tema del agua y demás, nosotros decidimos enfocarlo en el tema de energía. Y en el tema de energía porque es una de las problemáticas más fuertes que los mismos vecinos nos cuentan. Por lo general porque la cuenta de la luz es una de las más difíciles de pagar también, sobre todo porque hay muchos lugares donde tienen subsidio, por ejemplo, al servicio de agua, pero el servicio de luz no tiene subsidio. Entonces, la gente por lo general en luz gasta más y le cuesta mucho más pagarlo y se endeudan y tienen que ir remarcando deudas y ahí se arma una cosa bastante engorrosa. Entonces, en el tema de energía les proponemos que ustedes piensen en distintas soluciones, tanto el tema, no sé, de cómo ellos pueden ahorrar en su consumo energético, cómo pueden consumir de forma más eficiente, cómo pueden consumir menos. Y también ahí podemos pensar en soluciones vinculadas a la calefacción. Energía también puede ser el tema del gas o el tema de la calefacción en general. También decimos el tema de la calefacción porque en la mayoría de casos la gente lo primero que corta o lo primero que no tiene es la calefacción. Sobre todo en invierno, y además la gente no invierte en estufas, ni invierte en gas para la estufa y demás porque por lo general suelen ser bastante costosos. Y además porque si está vinculado a un tema, por ejemplo, del gas, la gente el gas puede tenerlo cuando quiera, porque la mayoría de la gente tiene balón de gas. Entonces dice, bueno, hoy no tengo plata, así que no voy a comprar un balón de gas, así que quizás hoy no me ducho con agua caliente, me voy a duchar con agua fría, pero el tema de la luz no se puede cortar, porque la luz está ahí y uno la tiene que pagar y está ahí siempre disponible. En cambio el gas es un balón de gas que yo digo cuando lo pongo, cuando lo saco, si quiero gastar así. Yo te puedo hacer una pregunta. Sí. Es que no entiendo a qué rango total estamos refiriendo, porque si nos referimos a un campamento, no pagan cuentas de luz porque es una toma, al final no tienen agua caliente, ni siquiera tienen el tema de la calefacción. No, en este No caso... sé si tienen el tema tampoco de ítems, por ejemplo, porque no salen del lugar. Entonces, No, en los campamentos, o sea, dependiendo siempre los casos, obviamente, pero los campamentos, por un lado, sí tienen problemas de endeudamiento. Yo lo he visto en casi todos los campamentos, por lo menos acá de Santiago. Pero la verdad es que, como yo decía al principio, nosotros no trabajamos con campamentos. Yo sé que eso no se identifica con techo, porque nosotros estábamos trabajando ahí y después ahora estamos trabajando de forma separada. Pero nosotros no trabajamos solamente con campamentos. Sí, en un principio le dimos fuerza, sino que trabajamos también con barrios y con blogs.
también porque tenemos de que ahí hay una mayor No, y parte de la era población. muy distinto el enfoque, como habéis dicho, el Claro. campamento de Lux es muy distinto el enfoque. Obviamente, en el caso de energía es distinto porque la gente en campamento, salvo en algunos casos, la mayoría de gente no tiene conexión de luz porque está un átomo ilegal, entonces la empresa no puede llegar. Los problemas ahí asociados a la energía es más bien que las conexiones que hacen son muy malas porque las hacen ellos, o las hace, bueno, no siempre son malas, pero hacen conexiones improvisadas para conectarse a la luz y generalmente eso lo que hace es de que termine habiendo incendios como estos que siempre vemos que suceden. Entonces el tema de energía, si lo queremos abordar, no en barrios, no en blogs o no en viviendas sociales, lo abordarlo en campamentos, yo más bien lo abordaría desde cómo hacer conexiones de luz seguras. Ese puede ser un desafío para el tema de los campamentos. Claro que cada desafío que hacemos tiene como millones de aristas, pero en el caso, claro, distinguir entre campamento o vivienda más bien definitiva o blog. Anita, enfócate mi hija, Sí, sí. clase vulnerable, independiente si es campamento o un barrio de clase vulnerable, da lo mismo. De todas maneras no van a ser los 4 primeros desafíos porque lo hicieron los chicos el semestre pasado y no es ridículo repetir la misma cosa. Porque ganaron mi 2 clases, voy a decirle hacer la misma cosa, no. Por eso estoy escribiendo lo que no estaba el semestre pasado, que es transporte, energía eléctrica, y ahora van a hablar de salud. Bien, Una cosa, después nos vamos a dar el power. sí. Ah, ya, pero está la grabación. Están grabando. Está grabando. Pero igual en el Power, ahí tienen como más bien también datos estadísticos, si quieren como darle fuerza al problema y demás. Bien, en el tema de salud, ahí hay un tema súper amplio, que uno lo puede abordar en distintos lados. Por lo general, siempre cuando se habla de salud y los segmentos más vulnerables, siempre se habla de los hospitales públicos, de la falta de especialistas, de todo lo que es esta cuestión engorrosa de ir a pedir un turno, de que no hay turnos, de que me dan de acá muchos meses, de que tengo que ir a las 4 de la mañana sin fila para que me den un número, y esas cosas. Ese es un tema con el que nosotros hemos estado trabajando, hemos recibido distintos proyectos, y además de que ustedes puedan meterse en el tema de salud que a ustedes les parezca libre, nosotros les proponemos dos desafíos que son un poquito más específicos, por si ustedes los quieren tomar también, y que quizás, si bien no son los más importantes, sí nos parecen como interesante darles un poco más de visibilidad. El primer desafío tiene que ver con el tema de salud bucal, con tratamientos de odontología, ya que estos siempre son los que menos hay, los que la gente siempre más pide, siempre son los que son más caros, a los que menos se puede acceder en los centros de salud y demás. Entonces ahí ver qué cuestiones se les ocurren para hacer el tema de la odontología más accesible al segmento. Y en segundo lugar, un tema también que yo encuentro por lo menos interesante, que es el tema de depresión. El tema de depresión, porque si bien parecería que fuera a veces como una especie de enfermedad o de síntomas de las clases más altas, lo que se está viendo es que el tema de la depresión es un síntoma, quizás no una enfermedad diagnosticada o crónica, pero sí un síntoma o a veces sí una enfermedad que se ve mucho y sobre todo en mujeres del segmento. Si bien cuando nosotros vamos, por lo general siempre nos reciben mujeres, porque son las que están en su casa, las que más quieren conversar y demás, ahí vemos de que el tema de distintas dinámicas familiares que se van generando en las casas o las mismas personas que quizás de a poco se van aislando, de que no salen tanto, mucha gente quizás viene de regiones y no tiene ese núcleo familiar que lo pueda sostener, o por distintas problemáticas, obviamente siempre bastante complejas, vemos de que hay muchos síntomas en la gente, nosotros decimos sobre todo mujeres, pero es un poco más bien general, que tienden a encerrarse, tienden a dormir mucho, a tener problemas de dolores de cabeza, y en algunos casos son solamente síntomas y en otros casos son ya una depresión crónica o si ya diagnosticada, clínica, como sea. Entonces acá les proponemos, por un lado, tratarla desde un tema de salud, y por otro lado quizás tratarla desde un tema en que uno pueda estar pensando en cómo hacer para que la gente pueda tener otras opciones de vida, cómo hacer para que la gente pueda salir de su encierro, de su aislamiento, pueda ver otras cosas y pueda también mejorarle un poco el autoestima. Sobre todo la idea esta de trabajar sobre el autoestima. Acá hay algunos gráficos que están como el tema de la depresión según los segmentos socioeconómicos. Bien, y en el tema, otro tema bien general también, y que es un tema obviamente que siempre hay que mencionar, es el tema de la educación.
El tema de la educación sabemos que tiene millones de formas de abordarse. Acá, después cuando puedan ver la presentación, van a ver que hay distintas dimensiones desde donde uno lo puede abordar. El tema de la educación obviamente tiene que ver primero en una cuestión de los distintos niveles, ¿no? La educación del jardín de infantes, la prebásica, la básica, la media y la superior. En el tema del jardín de infantes sabemos de que hay mucha gente que no está hoy llevando a sus hijos al jardín, o sabemos de que tampoco hay, yo digo jardín de infantes, los párvulos. Bueno, sabemos que hay mucha gente que no lo está llevando o quizás no hay mucho acceso tampoco, no hay muchos jardines cercanos, pero también sabemos que hay mucha gente que está un poco reticente porque piensa de que el jardín es más bien una guardería y que se junta con otros chicos se pueden enfermar. Entonces ahí hay todavía un proceso interesante para hacer cambios. En el tema de la educación básica también tiene que ver con una cuestión sobre todo de calidad y de cómo hacer para quizás hacer que los distintos actores vinculados a la educación puedan dialogar mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un emprendimiento que se llama Papinotas, que lo que hace es comunicar al apoderado con el profesor para que el apoderado se entere en qué situación está el alumno, ¿no? Por ejemplo, el profesor le manda un mensaje de texto y le dice a su hijo, le fue mal en matemática, refuerza matemática. Y eso sobre todo para padres que no pueden ir mucho al colegio porque trabajan todo el día, porque el colegio queda lejos, por lo que sea. Entonces ahí hay un canal directo con el profesor y ahí el padre puede estar mucho más atento a la educación del hijo y puede exigirle algunas cosas o puede asistir a las reuniones de padres porque a veces esas notificaciones nunca llegan y demás. Entonces, obviamente, en el tema de educación básica calidad, como en todos los distintos niveles, y el tema de poder relacionar a los distintos actores. Y en el tema de la educación media, obviamente, el tema de la calidad y el tema de la deserción, ¿no? En los segmentos hay un porcentaje importante de gente que deja la educación media por distintos motivos, para trabajar, porque no le interesa, porque queda lejos, porque tiene que, por embarazo, por distintos motivos. Entonces ahí ver un poco cómo trabajamos el tema de la deserción y obviamente en el caso de la educación superior ya es un tema más de acceso que es bastante difícil para este segmento. Entonces ahí ustedes pueden jugar, ustedes ya saben y más o menos conocen cuáles son las problemáticas de la educación, pero nosotros también queremos proponerles la idea de que ustedes puedan pensar en la educación como un espacio integral. No sabemos que hoy la educación en Chile está bastante dividida por segmentos, los ricos quedan con los ricos, los pobres con los pobres. Entonces, ¿cómo hacer la educación un espacio integral donde se junte gente de distintos lados? También porque la educación no es solamente cursar y tener un buen puntaje en el CINCE o pasar la PSU o lo que sea, sino que la educación también tiene que ser un lugar donde distintas regiones del mundo puedan compartirse. Gente que viene de distintos lados, de distintas clases sociales o de distintos lados en general que puedan compartir experiencias. Entonces, la idea de hacer una educación un poco más integral también y experiencial es también un desafío que les proponemos. Bien. Y ya otra vez yéndome como a los desafíos generales, el tema de vivienda, ahí les proponemos que puedan trabajar en el tema sobre todo de acceso a la vivienda y mejoramiento de la vivienda. ¿Y por qué ponemos el tema de la vivienda? Primero porque cuando nosotros vamos y le preguntamos a la gente, por ejemplo, cuál es tu sueño, qué te gustaría alcanzar o para qué estás ahorrando, la gente siempre habla de la vivienda. El tema de la vivienda es fundamental para ellos, ya sea tener una casa que no tienen, porque o viven en un campamento o viven de allegados, que es uno de los fenómenos más comunes, gente que vive en la casa de la suegra, de un hermano, de no sé qué, viven todos juntos, entonces siempre está el sueño o de la casa y de la casa propia, sobre todo si estás arrendando además, o el tema de mejorar la vivienda. Cuando quizás ya se quiere un espacio, se quiere mejorar. Se quiere poner otro baño, se quiere hacer un segundo piso, se quiere poner piso flotante, se quiere comprar un electrodoméstico, lo que sea. Entonces ahí hay un tema interesante porque es algo con lo que ellos siempre están proyectando. Y también algo por lo que siempre cuando pueden ahorrar tratan de gastar, o es algo en lo que siempre se está pensando. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente pueda tener un acceso a la vivienda y cómo vamos a hacer para mejorar las viviendas que ya tienen?
y ahí hay distintas formas que ustedes ya tienen acceso, no sé, a través del crédito, a través de planes, o cómo mejorar las viviendas, sobre todo cuando la gente se muda a estas viviendas sociales de subsidio del gobierno, se les da lo básico y hay que ver cómo ponemos un calefón, cómo ponemos las rejas, cómo hacemos más espacios, cómo agrandamos, y demás. Y también es bien interesante trabajarlo en el tema, por ejemplo, de lo que son blogs, porque en lo que son blogs, la gente vive como en 40 metros cuadrados y a veces pueden llegar a vivir 10 o más personas en 40 metros cuadrados. Entonces ahí todo el tema del hacinamiento también es interesante para trabajar. Si bien la mayoría de las casas blogs no pueden ampliarse, salvo las que están como en primer piso o que tienen determinados requisitos, es muy difícil que se amplíen. Entonces en este caso a veces hemos recibido algunos proyectos que tienen que ver con hacer muebles modulares o demás. Pero también el tema del hacinamiento es bien importante, sobre todo lo que son blogs. Bien, y finalmente, ya yendo, como les comentaba, a estas áreas generales, el tema de trabajo y emprendimiento, para ver qué tipo de soluciones se les ocurren a ustedes para que la gente pueda acceder a mejores ofertas de trabajo. Entonces, cómo brindar información para que la gente sepa que en ciertos lugares hoy se está buscando trabajo, cómo mejorar los canales de ofertas de trabajo, cómo hacer que los trabajos también sean de mejor calidad. Ahí hay distintos temas con los que ustedes pueden también pensar. Porque si hoy vemos cómo la gente está buscando trabajo, la mayoría de gente busca trabajo ya sea o en la municipalidad, sobre todo las mujeres, o en el boca en boca, ¿no? Como me dijeron que en tal lugar, o vi, o no sé, sobre todo como de padre a hijo. El padre trabaja en tal construcción y lo lleva al hijo. Entonces esas son como formas de que ellos tienen de buscar trabajo. Y a veces es más difícil acceder a una oferta de trabajo un poco más amplia y adecuada también a ellos. Y también, obviamente, súper interesante también es trabajar en cómo los trabajos hoy pueden ser de mejor calidad. O sea, cómo los trabajos pueden tener un horario dentro de todo legal, cómo ellos pueden tener seguro social. Obviamente la mayoría de esta gente no tiene ni vacaciones, no tiene ni AFP, no tiene ni ninguna previsión de salud, demás, porque no está con contrato. Entonces hay cómo trabajar el tema de la calidad de los trabajos y el acceso a ofertas de trabajo. Esa es la parte de trabajo, pero también nosotros queremos reforzar la parte de emprendimiento, sobre todo porque hay mucha gente del segmento que tiene su propio emprendimiento. Gente que tiene carreteros en Paipilla, como les comentaba, gente que vende en la feria, gente que vende cosas en la calle. Entonces, ¿cómo podemos hacer para potenciar a esa gente que tiene su pequeño emprendimiento? A veces no es necesariamente el ingreso más importante en la casa del emprendimiento, sobre todo, por ejemplo, hay algunas mujeres que hacen pan, que venden empanadas o que venden en la feria y demás, pero sí nos interesa ver cómo podemos potenciar esos pequeños emprendimientos que ellos hoy tienen. Porque lo que nosotros vemos es de que tienen su emprendimiento, venden con un carrito, venden en la feria, pero se queda en eso. Y es muy difícil que crezcan, por distintas razones, porque no tienen plata para invertir y mejorar las cosas, porque quizás les falta saber un poco más de cómo pueden invertir o cómo hacer que su producto tenga un valor agregado que no tiene. No sé, distintas técnicas que se les ocurran a ustedes para hacer de que los emprendedores hoy puedan crecer un poco más. Emprendedores del segmento, así que piensen en gente que tiene un carrito, gente que vende en la feria, gente que vende pan, gente que vende empanadas y demás. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Chicos, yo le tengo algo que decir. Primero agradecer a la señorita Paula, que insisto está equivocado. El mail que yo recibí decía a las 12 a la 1. Le envié con copia a Mailantes. Pero ya para que usted vea, nunca me dijo de la 14 a la 1. No, de la 13 a la 1. Es que lo revisaste de venir y decía de 13. No, mi amor, pero yo soy otra persona. Yo le contesté